Buenas tardes, Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mauricio, bien, gracias a Dios y a la Virgen, muy bien. Bueno, gracias por conectarse. Usted que viaja tanto, que me ha comentado que está en Paraguay. Gracias por conectarse y tener este ratito con nosotros, con Amor de Déu, para esta enseñanza, esta conferencia, que hoy tiene un título de aquellos de que no podemos dejar de verla, ¿eh? Vamos a hablar del pecado, los pecados que más almas llevan al infierno. ¿Es así? Así es, ¿cuál es el pecado que más almas lleva al infierno? Así es. Ajá, pero bueno, me imagino que tampoco, bueno, nada, no me imagino nada y si tengo cualquier duda también se la comentaré al final de la enseñanza. Y bueno, Paciencia, cuando quiera, nos bendice y empezamos. De una vez, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nos congregamos en tu nombre santo y bendito, y pedimos que nos cubras con tu preciosa sangre. A quienes están en la parte técnica, a tu servidor y también a los que van a escuchar esta conferencia, sea en directo o en diferido, para que realmente seamos protegidos en nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro hogar, los aparatos que hay en la casa, los vehículos, las neveras, los refrigeradores, la parte eléctrica y toda la serie de cosas mecánicas, etcétera. Protégenos con tu sangre preciosa, porque realmente el maligno nos tienta, nos acecha y no quiere que dejemos el pecado. Envíanos tu Espíritu Santo, Jesús, sin el cual nada bueno hay en el ser humano. Envíalo sobre mí, que debo proclamar la palabra. Envíalo sobre nuestros hermanos y amigos que van a escucharla. Y permite que la Santísima Virgen esté místicamente presente, la Reina de la Paz, junto a San Miguel Arcángel, en esta hora con todos nosotros. Todo sea para gloria del Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, todo pecado nos aparta de Dios y todo pecado nos causa daño a distintos niveles, espiritual, emocional, físico, y también nos separa de nuestros seres queridos. Se ha hablado muchas veces de los 7 pecados capitales, que no son los únicos. Se llaman capitales porque son como las cabezas de los demás pecados que se cometen. Y absolutamente todos nosotros tenemos algunos de esos 7 pecados que son como dominantes en nosotros. ¿Cuáles son esos pecados capitales? Estoy seguro pues que todos conocen cuáles son los pecados capitales. No obstante, vamos a decir, los pecados capitales son la soberbia, ¿verdad? Son la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. La soberbia es el pecado principal de todos los demás, porque todos derivan de este pecado. Y evidentemente hay 3 pecados que son como muy difíciles de controlar. Todos son difíciles, cada uno de acuerdo al pecado dominante que tiene. Por ejemplo, el pecado de la gula hace que las personas que tienen el pecado de la gula es muy difícil controlar ese deseo exagerado de comer, de beber. Para ellos es la gula. Pero para el que no tienen ese pecado de la gula, a lo mejor es la pereza para hacer las cosas. Sin embargo, quiero hacer referencia a 3 pecados y luego voy a ir resumiendo a uno para dar también la respuesta al tema que nos toca hoy. ¿Cuál es el pecado que más almas lleva al infierno, verdad? La soberbia fue el pecado de Adán y Eva. Fueron 3 pecados los que cometieron. Un pecado de desconfianza en Dios, no fiarse de Dios. Un pecado de soberbia, querer ser dioses, ¿verdad? Siendo criaturas o querer ser como dioses. Luego un pecado de desobediencia, pero fundamentalmente la soberbia.
La soberbia es la cabeza fundamental por la cual el ser humano no reconoce la verdad de ser una criatura, de ser débil, de ser frágil e incluso pecador, y no reconoce que Dios es el único, que es eterno, es infinito, que merece la honra, la gloria, que es el Señor y que no hay otro. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La soberbia fue el pecado también de Luzbel, Lucifer, que se convierte en demonio. ¿Por qué digo esto? Porque dicen que la soberbia muere un cuarto de hora después de que morimos nosotros. Algunos también hablan de otro pecado que vamos a tocar, que también dice que muere un tiempecito después de que morimos nosotros. Es una manera de decir que ese pecado o esa tentación es como permanente en nuestra propia vida. Y la persona que no diga que no es soberbia, pues ya ese acto nos hace ver que es soberbio, porque la soberbia nos ataca a todos, sin excepción. Bueno, el otro pecado que es muy difícil de controlar es el de la ira. Está unido también a la soberbia. Pero hay gente que la ira, la rabia, la cólera, es permanente, casi permanente en su vida. O sea, por cualquier cosa están airados y están de mal humor y están gritando, están ofendiendo. Después eso nos lleva también a incumplir el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es, ¿verdad?, no matar. Y no solo no matar físicamente, pero la ira es uno de los 7 pecados capitales más difíciles de controlar. Sin embargo, hay otro pecado que es más difícil todavía de controlar, que es la lujuria. La lujuria. Podríamos ahora decir, ¿y qué es la lujuria? Voy a usar el Nuevo Catecismo de la Iglesia en el número 2351 para darle una definición. Es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión, dice la doctrina de la Iglesia en este nuevo catecismo. Voy a dar de una vez la respuesta para que vayamos luego profundizando en esto. Cuando la Santísima Virgen María se aparece a los 3 pastorcillos de Fátima, ¿verdad?, Lucía, Jacinta y Francisco, les muestra su corazón lleno de espinas y también les muestra el infierno. Lo que contribuyó más a la santificación de los pastorcitos fue, así dijo el padre Agustín Fuentes, que era postulador en aquel tiempo de la causa de canonización o beatificación, fue el ver las penas del infierno. En un momento dado, Jacinta le pregunta a Lucía, su prima, mayor que ella, ¿viste el corazón de María? Sí, le dijo. ¿Y cómo lo viste? Lleno de espinas, por los pecados que cometemos los seres humanos. Dijo, así es. Y le dijo, ¿y sabes cuál es el pecado que más almas lleva al infierno? Dice la Virgen María, la Virgen de Fátima. Y le dice, es el pecado de la lujuria o el pecado de la impureza. O sea que la respuesta al tema que hemos tomado hoy nos la da la Santísima Virgen María. Veremos cómo también algún santo antes de la aparición de la Virgen dijo también la misma frase, San Alfonso. Después, si tengo el tiempo, lo citaré. Por eso, una de las cosas más difíciles que hay en la vida es controlar el pecado de la lujuria. ¿Y por qué es difícil de controlar el pecado de la lujuria? Hay varias razones. Primero, porque el que comete el pecado de lujuria, ese pecado entra en el propio cuerpo. O sea, después leo un texto bíblico donde la palabra de Dios dice eso, sobre todo cuando habla del pecado de la fornicación y el pecado del adulterio. Además, tenemos las hormonas en nuestro propio cuerpo. O sea, llevamos siempre nuestra sexualidad
Llevamos siempre las hormonas que van disminuyendo luego a medida también que pasan los años. Por otra parte está la tentación del maligno, porque como sabe que ese es un punto débil, nos tienta más por eso. Y creo que hay una razón más. El mundo en que vivimos vive un pansensualismo terrible. La palabra pansensualismo significa que ve en todo, o en casi todo, el sexo. O sea, y además como la sexualidad produce un placer de una gran intensidad, pues evidentemente el ser humano pues busca también ese placer sexual que Dios ha puesto en la naturaleza. Y evidentemente todas esas razones nos hacen ver cómo es muy difícil, ¿verdad?, controlar la sexualidad y no pecar en este campo del cual nosotros estamos hablando. Luego voy a ir desarrollando, de acuerdo también a la doctrina de la Iglesia, voy a ir desarrollando lo que es cada punto, en qué se falta. Acordémonos que hay dos mandamientos de la ley de Dios. El sexto mandamiento, que es no cometer actos impuros. Antes se decía no fornicar. Podemos decirlo de otra manera, no hacer uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido, ¿verdad? Esa sería una manera de explicarlo. Y además el noveno mandamiento de la ley de Dios, que es no consentir pensamientos ni deseos impuros, que antes se decía no codiciar la mujer del prójimo, podemos decir también no codiciar el hombre de la prójima, por decir de alguna manera. Voy a servirme de alguna cita, como les decía, con respecto a lo que estamos en este momento hablando. Vamos a ver en el nombre de Dios y de la Santísima Virgen María. Permítame solo un momento que busco un texto aquí. El pecado que lleva más almas al infierno. Bueno, dice San Alfonso, que vivió antes de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, que también para él el pecado más abundante, el que nos lleva más almas y personas al infierno, es exactamente el pecado de la impureza. Vamos a ver. Disculpen un minutito. No. San Juan Bosco, que tenía que tratar mucho con la juventud, escoge como virtud de la congregación salesiana exactamente la castidad, la pureza. Así, por ejemplo, los franciscanos tienen el carisma de la pobreza, los jesuitas el de la obediencia, los salesianos el de la pureza, precisamente por tener que tratar con los jóvenes. Bien, por alguna razón no consigo la cita que quisiera, pero lo voy a intentar una vez más. Una vez más vamos a intentarlo. Vamos a ver. ¿Cómo dejar el pecado más difícil? Nos da las razones por las cuales tenemos que luchar en contra de este pecado, el que lleva más almas al infierno, como le reveló la Virgen Santísima a los 3 pastorcitos de Fátima. Bien, no consigo el texto. Quería ver también, darles
unas citas de Don Bosco, San Juan Bosco, que digamos en un sueño profético vio las penas del infierno, ¿verdad? Y evidentemente él luchó mucho para que sus alumnos no fueran al infierno. Y veía cómo caían alumnos suyos al infierno. Y Don Bosco dice, si todavía viven, dice, sí, pero están en pecado así. Si ellos llegan a morir en este momento, vendrán a este lugar, ¿Qué quiere decir esos mandamientos de la ley de Dios? Y hay algo que es muy, 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 muy importante, que es como la base para que podamos entender luego todo lo demás. El ser humano no logra entender que Dios es Dios y que Dios pone las leyes en la naturaleza, sea la naturaleza biológica, ecológica, química, también la naturaleza humana. Entonces hay que dejar a Dios ser Dios. Hoy, mientras venía al lugar donde estoy, en una casa de familia, me venía un versículo a la mente de un salmo, del Salmo 46. Este versículo dice de esta manera: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Así dice ese versículo 11 del Salmo 46. En algunas Biblias es Salmo 45. Es Dios quien habla. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. El ser humano debe reconocer a Dios como el ser supremo. Ahora, Dios es el que crea no solo todo cuanto existe, sino que crea al ser humano. Adán y Eva los creó a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer, y creó la misma sexualidad dentro del matrimonio. Y también nos cuesta mucho, no nombré esto porque iba a dedicarle más tiempo, el controlar la sexualidad, porque no logramos entender, quizá no nos lo han explicado con profundidad, con claridad en nuestra vida, alguna vez que podamos entenderlo. Algunos se van hoy a sorprender de algunas cosas que voy a decir. Y bueno, tengo que hacerlo porque es realmente la palabra de Dios la que lo dice. Miren, Dios ha colocado la sexualidad colocando unos límites a la misma sexualidad que Él ha creado. Él dice que creó a Adán y Eva, los hizo varón y mujer, y dice que los dos serán como una sola carne. Cuando Dios crea el matrimonio, crea para que el hombre y la mujer se complementen, se unan, y que ese matrimonio, esa unidad, lo va a hacer como un solo corazón, una sola carne, y que va a ser hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios. Y Dios coloca la sexualidad, digamos que con varios fines. El primer fin de la sexualidad es que los esposos, amándose, se manifiesten ese amor que es único, exclusivo en la tierra, en la relación entre el esposo y la esposa. Con ninguna otra persona debe haber esa relación, y puede haberla. Entonces es un fin de Dios crear la sexualidad en el matrimonio para manifestar el amor matrimonial. Subrayo eso. Segundo, Dios crea la sexualidad para procrear. Él es creador, crea al hombre a su imagen y semejanza, le da la capacidad de procrear. Aunque el hombre coloca el espermatozoide, la mujer el óvulo, y Dios crea el alma en el momento de esa unión. Pero es la finalidad de la sexualidad. Y además, la sexualidad se debe expresar en el plan de Dios, no solo como algo biológico, una relación de dos cuerpos, sino que realmente esa relación debe ser también con el corazón. Debe haber previamente, y debe haber el amor por lo cual se unen esos esposos. Si no hay el amor, falta
uno de los elementos fundamentales. Y evidentemente tiene que involucrarse la persona entera, el alma, la mente y el cuerpo. O sea que en cada unión sexual, según el plan de Dios, que solo debe ser dentro del matrimonio, es Dios el que pone los límites, vuelvo y repito, debe involucrarse el alma de las personas, el corazón de las personas, la mente de las personas y el cuerpo de las personas. Es algo integral, todo ser. Gente que busca solo el placer sexual. Dios quiso, por añadidura, colocar también un placer, ese placer sexual, que lo creó Dios y que es bueno dentro del matrimonio. Aquí comienza el problema cuando los seres humanos no entendemos que en el plan de Dios la sexualidad solo se debe usar dentro del matrimonio bien constituido y que realmente esa unión debe realizarse siempre en un contexto de amor. Y por otra parte debe realizarse de acuerdo a las leyes de la naturaleza, abierto a la vida. Abierto a la vida no significa que en cada relación vaya a haber un embarazo, pero debe ser de acuerdo a la ley de la naturaleza. Hoy inventa la gente un montón de cosas, ¿verdad? Buscando el placer sexual, objetos, ¿verdad? Y no es el tema mío hoy es la parte moral, evidentemente, o personas que quieren realmente realizar la relación sexual, no en el plan del Señor, donde debe ser por naturaleza, sino de una manera sodomítica. Y quizá pues tenga que decir la palabra de una manera anal. Eso no es el plan del Señor, porque cada cosa que Dios ha hecho tiene un fin, tiene una naturaleza por la cual debe funcionarse, debe ser. Y muchas veces los seres humanos esto no lo entienden. Y cuando no sucede esto, estamos faltando contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Luego voy a ser un poquito más específico. O sea, una relación que es fuera del matrimonio es pecaminosa. Ahí entra la lujuria. Una relación de uno solo consigo mismo, buscando el placer sexual, es también algo indebido. Y otras cosas que vamos, repito, también a nombrar. Es más, una vez Juan Pablo II llegó a decir esto y se escandalizó mucha gente. No son las palabras exactas de él, pero decía que prácticamente cuando los esposos no se aman, es como si realmente la relación sexual está como coja, le falta algo que no funciona. Muchas veces el hombre quiere buscar a su esposa, que si unos minutos antes le ha gritado, le ha ofendido, le ha insultado, y luego en el momento que le viene a la mente o que desea, quiere tener relaciones con ella, y la esposa dice, no, si me acabas de insultar, ¿por qué? Porque se supone realmente que haya el cariño, que haya el amor. Sin amor no tiene sentido la unión sexual. En el plan de Dios, fíjense que muchas relaciones se hacen sin amor, otras relaciones se hacen realmente no abiertos a la vida. Voy a poner algún ejemplo ahora. Cuando se coloca un aparato intrauterino, ¿verdad? En el útero de la mujer, eso es un control de la natalidad que es pecaminoso. Si a mí viene una señora y me dice que tiene un aparato intrauterino, yo no le doy la absolución hasta que no se lo quite, porque es abortivo. O sea, es algo que produce aborto. La Iglesia incluso habla de los medios de control de la natalidad que no sean mecánicos, que realmente sean de acuerdo a la naturaleza, sea el método del ritmo, sea el método de Billings, sea el método de la temperatura, etcétera. Entonces, por eso insiste mucho también la Iglesia en todo esto. Hoy se infringe muchísimo todo lo que tiene que ver con esto. De pronto, la ligadura de trompas en la mujer, o la píldora, o qué sé yo, otros métodos más que se utilizan. Y evidentemente eso va en contra del plan de Dios, de la voluntad amorosa de Dios. Yo sé que muchas personas dirán,
Esto no es posible. Es que los seres humanos no hemos entendido que el uso de la sexualidad es para darle gloria a Dios, es para cumplir una misión, y que luego tiene que estar envuelto todo ese mundo en una virtud que se llama la castidad, no en un vicio que se llama la lujuria, que luego nos esclaviza, que luego además va sembrando muerte, veneno en nosotros. Cualquier uso de la sexualidad fuera del plan constituido por Dios lleva realmente a una impureza muy grande que hace un daño realmente inmenso. Voy a usar el Nuevo Catecismo. Por ejemplo, la Iglesia siempre ha creído que los actos impuros, hablo ahora de la masturbación, ¿verdad?, son pecaminosos. Es una excitación voluntaria de los órganos genitales con el objeto de obtener un placer venéreo. Y tanto el magisterio de la Iglesia como la tradición, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Evidentemente hay gente que es inmadura afectivamente, que quizá no tiene grado de libertad, sobre todo adolescentes, y de pronto no significa que necesariamente cada acto así llegue a constituir un pecado mortal, pero la Iglesia dice que es materia de una falta grave, lo que es la masturbación. Y pues mucha gente, esto es muy difícil que se pueda aceptar. Incluso pues sexólogos no van a aceptar jamás esto. Psicólogos, si no son católicos, no van a aceptar esto. Pero esto es la doctrina de la Iglesia, porque este es el plan del Señor. La fornicación. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. O sea, cualquier unión fuera del matrimonio de un hombre y una mujer es fornicar. O sea, un hombre que va con una prostituta está fornicando. Un muchacho que no está casado y tiene relaciones con la novia está fornicando. Entonces, cualquier unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es una fornicación. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, que están naturalmente ordenadas al bien de los esposos, como a la generación y educación de los hijos. La prostitución. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. Y además es ver el sexo o a la mujer como un objeto de placer. Y evidentemente la prostitución es una puerta tremenda para que entren espíritus de impureza. La persona que se prostituye le está abriendo las puertas a muchos espíritus de impureza que van de alguna manera a hacerle daño fuertemente a ella. La violación. ¿Cuántas violaciones hay hoy en el mundo? ¿Cuánto abuso? ¿Verdad? La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Es también una falta grave. Y algo que está hoy muy extendido, la pornografía, que consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera liberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. El Nuevo Catecismo considera la pornografía como un pecado mortal, o sea, como un acto grave en contra de Dios. Esto está haciendo un daño tremendo hoy. Y alguien pudiera decir, ya yo tengo 18 años, 25 años, 40 años, a mí no me hace daño. Sí, te hace daño, porque vas a ver la sexualidad no en un contexto de amor, no en el plan de Dios, solo como una búsqueda de excitación. Vas a ver a la mujer como un objeto de placer. Y si eres casado, luego vas a querer imitar con tu esposa, sin respetar su propia sensibilidad, lo que tú has visto en la pornografía. Y luego tenemos, querido hermano, pues el adulterio. Cuando hablamos ya de adulterio, es cuando se comete el pecado
estando casado, teniendo relaciones con otra persona que no es la propia esposa, evidentemente, o el propio esposo. El adulterio es una infidelidad conyugal tremenda. Fíjese que en el siglo VI, siglo VII de nuestra era, la iglesia en aquel tiempo había 3 pecados que solo perdonaba una vez en la vida. Tenía que haber un arrepentimiento sincero demostrado, y tenían que cumplir antes la penitencia. Era tremenda la penitencia. Se tenían que cubrir de ceniza, a veces no podían estar en la iglesia sino solo hasta el ofertorio, tenían que quedar afuera. ¿Cuáles eran los 3 pecados? Gravísimos. Cuando renegaban de la propia fe, la apostasía, o sea, que adoraban un ídolo, daban culto a un ídolo y rechazaban al verdadero Dios. Segundo, el homicidio. El homicidio es matar a una persona, puede ser el aborto, puede ser el asesinar a alguien, etcétera. El homicidio y el adulterio. O sea, el adulterio es uno de los pecados más grandes, ¿verdad?, que existen entre los mandamientos de la ley de Dios y luego fruto también de esa lujuria. Hay cosas que los seres humanos no logramos entender y aceptar, pero que son así. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que si 2 personas están casadas, se divorcian y se casan con otra, están viviendo el adulterio y que es una falta grave. Después le leo algún texto, en el capítulo 5, por ejemplo, de San Mateo, también está en el Evangelio de San Lucas. El incesto es una relación carnal entre parientes, el abuelo con la nieta, el padre con su hija, el hermano con la hermana, etcétera. Es un pecado también gravísimo, una relación carnal de esta índole. Y hay algo que es muy difícil hoy, lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, practicados, son, según la palabra de Dios y el Nuevo Catecismo, pecados gravísimos. Decir esto ahora dice, tú eres homofóbico, tú eres una persona. No, si la persona hace eso es problema de ella, porque uno tiene que respetar a la otra persona, pero la palabra de Dios tenemos que decir cómo es. O sea, una persona puede tener una tendencia hacia la homosexualidad o hacia el lesbianismo y evidentemente ni tiene culpa de eso, ni está pecando por esa razón, pero si luego llega a tener realmente relaciones íntimas, sea un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, la Sagrada Escritura dicen que eso es un pecado que ofende gravemente al Señor nuestro Dios. Y tenemos que estar claros en eso, aun cuando hoy mucha gente, pues, no cree en esto. Y quiero decir lo siguiente, mire lo que dice en el número 2358, el Nuevo Catecismo de la Iglesia. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, con compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Pero añade el 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea, la Iglesia invita al que tenga tendencia de homosexual o de lesbiana a no tener relaciones, vivir en castidad, así como vive en castidad un célibe o vive en castidad una viuda. La castidad del matrimonio es diferente, evidentemente, con el uso de la sexualidad
repito siempre, abierta a la vida, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, en un contexto de amor, y ahí el placer que Dios ha dado es bueno, es íntimo, es agradable a Dios, es legítimo, y evidentemente no tenemos que ver que eso sea malo, porque realmente lo creó Dios nuestro Señor. Tenemos también hoy muy de moda otro desorden que hay en lo que es el uso de la relación sexual, que es la unión libre. Cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Entonces, hay personas que viven amancebados, viven sin estar casados, tienen relaciones íntimas, viven, algunos quieren poner a prueba, o sea, dicen, nos casamos luego, pero vamos a poner a prueba durante tantos meses a ver si funciona. Evidentemente, eso no agrada a Dios, no trae ventaja tampoco, y viene a ser una situación de pecado en el cual está viviendo también la persona. Estos son los elementos principales y fundamentales que vienen a ser pecado, ¿verdad? Siempre que haya el conocimiento, la libertad para hacerlo, y que llevan muchísimas almas al infierno. Pues lo decía San Juan Bosco, lo decía la Virgen de Fátima, lo decía San Alfonso, y lo dicen muchos santos. No están diciendo que sea el pecado más grave. El pecado más grave siempre es el pecado contra el amor. Pero la castidad es una condición sin la cual no podemos nosotros agradar a Dios. El libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 16, dice que el amado apacienta entre lirios. El lirio es el símbolo de la pureza, el símbolo de la castidad. Eso dice el Cantar de los Cantares. Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar atentos para que nosotros realmente no caigamos, no nos dejemos llevar de este vicio, de este pecado que es terrible. Hay también un pecado, y vuelvo ahora sobre el de la lujuria, que es el amor al dinero. Y estamos hablando de la avaricia. Jesús mismo dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el dinero, en el sentido que se coloca el dinero como un ídolo, ¿verdad? En el lugar de Dios nuestro Señor. Pero cuando hablamos del por qué, aparte de lo que Dios ha creado como naturaleza, es bueno también recordar algo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Voy a leer en primer lugar el versículo 9 y luego los siguientes. Dice Dios, no el Padre Inocencio Llamas. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Aquí se refieren no los que tienen la tendencia, sino los que están practicando eso. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Rapaces no son los muchachos, sino son los que roban. Ese es el término aquí. O sea que la palabra de Dios dice que una persona que muere en un estado así no puede entrar en el cielo. Lo dice el Señor, lo dice Dios nuestro Señor. Cuando hablamos del noveno mandamiento, ¿verdad? De la ley de Dios, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, que uno puede ser adúltero con la mirada, con el pensamiento. Uno puede ser adúltero. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Yo les digo, capítulo 5, versículo 26, es Jesús quien habla. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O también toda aquella que ve a un hombre deseándolo, ya está cometiendo un adulterio. Lo dice el Señor Jesús. Y luego dice también Jesús en su palabra bendita, que esto es importante, el versículo 35 y siguientes, también se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé un acta de repudio, de divorcio, perdón. Pero yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. ¿Qué significa esto? O sea, dice el Señor que si alguien se divorcia, dice, claro, a menos que no estén casados, porque están fornicando, pero en matrimonio, si alguien se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Claro, a veces hay gente que le dice a uno, ¿y por qué la iglesia no me permite confesar ni comulgar? Porque yo me casé por la iglesia, me divorcié y me volví a casar ahora por civil. La iglesia no lo dice como cosa de ella. Es Jesús quien lo dice. Entonces la iglesia tiene que predicar lo que Jesús dice. No lo puede cambiar. Yo sé que hay que tener misericordia. Sé que hay que ver cada caso las condiciones en que se encuentran. Entiendo muy bien todo eso. No somos quien para condenar a nadie. No somos quien para juzgar a nadie. Pero mire, la castidad nos recuerda que dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que la vida sexual debe ser limpia, debe ser pura, debe ser para darle gloria a Dios, debe ser para cumplir una misión. ¿Cuánta gente hoy hace unos disparates, se intercambian las parejas, hacen tríos? O sea, lo hacen como es como una búsqueda desaforada realmente de placer a como dé lugar. Y sucede lo que dice también el profeta Isaías en el capítulo 5, que a mí me llama muchísimo la atención. En el versículo 20 dice: hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. O sea, que hoy un muchacho, un joven, piensa que si él es un Don Juan y tiene una vida promiscua y tiene un montón de relaciones, que es muy macho, que es muy hombre. Y el Señor dice que no, que es pues un pobre hombre, porque la felicidad no está en el sexo, está en el amor y está en la fidelidad. El uso disfrutado de la sexualidad como debe ser en el contexto de amor, agradable a Dios y evidentemente aplaudido también por la iglesia. Y evidentemente cuando se habla entre hombres o a veces entre mujeres de una serie de experiencias, o hay también la promiscuidad cuando se tiene relación con varias personas. La iglesia, por ejemplo, no está de acuerdo con la poligamia, la prohíbe el Señor. Alguna religión la acepta. La poligamia es cuando un hombre tiene a varias esposas, ¿verdad? O también cuando una mujer tiene varios esposos, que es mucho menos común. La iglesia es un hombre varón con una mujer, nada más. Ese es el matrimonio que luego Cristo eleva a sacramento, al punto de que Dios se casa con ellos. Y ya no son tres, son uno. Ellos dos más uno, que es Jesús, son uno solo, para que realmente se parezcan a la Trinidad, que son tres personas y es un solo Dios, que haya realmente la unidad, el amor, la fidelidad, la hermosura, abierta a esa vida maravillosa. Los seres humanos no aceptan esta situación. Lo tengo que decir, hoy está muy de moda la fecundación in vitro, o qué sé yo, tomar varios óvulos y congelarlos para ver si el día de mañana se puede fecundar de otra manera. La vida debe venir dentro de un contexto de amor y dentro realmente del útero, del plan amoroso del Señor. Yo sé que algunos de ustedes se están llevando la mano a la cabeza y dirán, ahora este sacerdote mira con lo que sale. Yo no digo absolutamente nada que no sea doctrina de Jesucristo, que no esté en la Sagrada Biblia.
y que no sea doctrina de la iglesia. Y lo digo con respeto, lo digo con amor, pero también tengo que decirlo como sacerdote, porque realmente sería muy triste que luego muchas almas se pierdan porque nunca se les explicó la verdad. Y evidentemente, viviendo en ese estado de impureza, si nosotros no cambiamos, tenemos el riesgo gravísimo de perdernos. Dice la palabra de Dios, vuelvo a primera carta a los Corintios, capítulo 6, que quería leerles algo más, y bueno, salté a otro texto bíblico. Dice así el Señor: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y ¿había yo de tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son santuario del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su propio cuerpo. El Señor nuestro Dios nos invita, mis hermanos, a luchar en contra de esta lujuria, de esta impureza. Y miren, dicen los santos que la lucha contra los pecados de la castidad, que son la lujuria, no se gana enfrentándolos porque somos débiles, sino huyendo. O sea, cuando hay una tentación de estas, hay que huir. No creer que uno tiene mucha fuerza, porque uno se puede resbalar y puede caer. Y aunque es una gracia del Señor, es un fruto del Espíritu Santo, la castidad, la continencia, vamos a leer de la carta a los Gálatas, no puede uno ser casto sin ascesis. ¿Qué es ascesis? Sacrificio, penitencia, o sea, sin mortificación. Tenemos que mortificarnos, tenemos que sacrificarnos. Y vamos a poner algún ejemplo muy sencillo. Evitar las ocasiones. Si un muchacho cada vez que va a determinado lugar comete pecado porque, qué sé yo, tiene relaciones con la novia, no vayas a ese lugar con tu novia, porque vas a caer. Entonces, si una persona que cada vez que ve a fulanita, menganito, tiene la tentación de pecar, tiene que romper con esa relación. Tiene que romperla y no puede volver a ser amigo de esa persona. No puede frecuentarla. Ese sacrificio hay que hacerlo porque si no vas a volver a caer. Y hay dos elementos que son importantes. Uno es la mirada. Por los ojos entran muchos pecados. La avaricia entra por los ojos, la gula entra por los ojos, pero también la lujuria entra por los ojos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vista. Hay dos maneras de mirar. Uno puede mirar, hablo de un hombre, una mujer bonita, y decirle, gloria a Dios, la creó Dios, para alabanza de su nombre. Bendito sea el Señor. Perfecto. Pero puede verla también como desnudándola con su vista, que de una manera morbosa y grosera. Ahí es donde está pecando, como decía el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, porque está deseando a esa mujer o deseando también a ese hombre. El valorar las cosas bonitas, ¿verdad? No es pecado. El desearlo para sí, fuera del plan amoroso de Dios, es una falta bastante grave. También tenemos que controlar mucho los pensamientos. No tenemos culpa de que venga un mal pensamiento. Nos vienen y no es pecado el que vengan los malos pensamientos. Es pecado cuando vienen los malos pensamientos y advertimos el alimentarlos, el aceptarlos, el quererlos. Si viene un mal pensamiento, un mal deseo, y tú cuando te das cuenta, lo rechazas, cambias de pensamiento,
elevas una oración, no pecaste, aunque sean pensamientos muy feos, sino que más bien estás ganando méritos. Por eso hay dos cosas para mantener, bueno, ya les he dicho 4, la castidad. 1, controlar la mirada. Entonces, si mira a una mujer y ves que hay algo que tal, no mires 2 veces. Entonces, hoy es difícil porque en esa pansensualidad, la parte se ha perdido la modestia en vestir, se ha perdido el pudor, ahí está el desnudo por doquier, en las playas, a veces en la pantalla de televisión, a veces en el cine y por supuesto ya en lo que tiene que ver con el mundo que decíamos antes de la pornografía. Y no es fácil porque tenemos el instinto, hay las hormonas, hay la tentación del maligno. Entonces tenemos que controlar la mirada y no ir a lugares donde cuando entren las imágenes en nuestros ojos, nos van a llevar de pronto al pecado. Segundo, controlar los pensamientos. Tercero, evitar las ocasiones. Cuarto, huir de esas situaciones. Y por supuesto, orar. La oración, ¿verdad? El pedirle también a la Virgen Santísima en ese bendita sea tu pureza. Mira lo que dice Carta a los Gálatas, capítulo 5. Obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, que se puede también traducir castidad, templanza, ¿verdad? Dominio propio, muy importante, que son frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Queridos hermanos, tenemos que llevar una vida en que sepamos abrazar la cruz. Y la cruz es lo que nos cuesta serle fieles a Dios, más que las enfermedades. Hay casos de almas víctimas que son una excepción, pero la cruz es lo que a uno le cuesta ser fiel a Dios, cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y hay que pedir la gracia al Señor. Por eso la Virgen también nos ha invitado en Medjugorje a confesarnos por lo menos una vez al mes. No vivir, si alguien tiene la desgracia de cometer el pecado, vivir meses o años en esa situación porque sigue pecando, pecando, pecando y pecando. Si alguien tiene la desgracia de cometer uno de esos pecados, pues trate de confesarse lo antes que realmente pueda. Eso es sumamente importante. Ese es el plan amoroso de Dios nuestro Señor. Y ese es el plan también de la Santísima Virgen María. Repito la palabra de las bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es eso, queridos hermanos, que nosotros seamos limpios de corazón, que realmente nosotros podamos vencer todo lo que es la morbosidad, todo lo que es la grosería, la vulgaridad. ¿Cuánta gente va al infierno por el pecado de la impureza que tanto se está cometiendo? Tengo aquí un montón de citas bíblicas, pero se nos termina el tiempo en que nosotros podíamos usarlas. Efesios 4:22 habla de revestirnos del hombre nuevo, no del hombre viejo. Romanos 6:12-24. Ya leí de la primera carta a los Corintios 6:9, ¿verdad? Tenemos también Levítico 18. Hoy saben que también hay una situación que está muy de moda, que no la estaba tocando, es el cibersexo o cybersexo. La persona que tiene un sexo virtual, o sea, usando la computadora, la tablet, el móvil o el celular, qué sé yo, desnudándose
para el novio, para el querido, para el amante o para que ese hombre. Eso es realmente prohibido por el Señor. Es un acto de impureza gravísimo. O el sexo telefónico también. O también el sexting, perdón, que es imágenes eróticas que se van mandando por un teléfono a otro o conversaciones también eróticas. Hoy eso es muy abundante. Mucha gente hoy está cayendo en eso. Y estamos yendo, mis buenos hermanos, por un precipicio terrible de impureza y de maldad. Pidámosle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen María que se nos dé la gracia de ser puros y castos en pensamientos, en palabras y también en obras, ¿verdad? El Señor quiere ayudarnos a vencer estas situaciones con lo que hemos dicho nosotros hoy aquí, con algunos consejos más, evidentemente, para no caer en este pecado y en ninguno más. Acuérdese que el infierno existe. Acuérdese que podemos ir al infierno simplemente por no confesar bien un pecado mortal, por guardárnoslo. Esto es una realidad. A veces nos da vergüenza confesar estos pecados y tenemos que tener la confianza. El sacerdote no se va a escandalizar de nada, de ninguno de los pecados que hemos cometido. Tenemos que tener esa confianza en el Señor que está siempre dispuesto a perdonar y debemos realmente pedirle al Señor que nos haga personas de mayor oración, de mayor sacrificio, meditar un poquito más la pasión de nuestro Señor, la comunión frecuente, rezar el bendita sea tu pureza, la consagración también al corazón inmaculado, maternal y puro de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hagamos un examen de conciencia. Desde que yo era niño con uso de razón, ¿cuáles son los pecados que no he confesado? No solo pecados de sexualidad, pero como estamos hablando de pecados de sexualidad, pensemos en este momento. Hubo actos impuros con el propio cuerpo. De pronto hablo de uso de razón, porque a veces hay juegos de niños que no tienen culpa ninguna en el descubrimiento de la sexualidad y no hay pecado porque no hay malicia, evidentemente, en eso. Y luego cualquier otra situación que haya habido con un novio, con una novia, fuera del matrimonio, como les decía, toda la serie de cosas. Decidamos hoy, ahora, dejar de ofender a Dios. Decidamos hoy vivir en castidad. La castidad sexual del matrimonio es una, la de la viuda o el viudo es otra. Y también la del célibe es otra, la de la virgen. Pero también hay una castidad para el joven, que tiene que mantenerse puro y casto. Y la muchacha también. No piensen que esto pasó de moda. No piensen que son otros tiempos. No piensen que todo el mundo lo hace. Piensen lo que el Señor nuestro Dios les dice. Y acuérdense con qué versículo de la Biblia comencé esta conferencia, ¿verdad? Que se lo voy a volver a repetir a ustedes y a mí. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo soy el que pongo las leyes. Yo soy el que creo la naturaleza humana. Yo soy el que le digo lo que es recto y lo que no es recto. Eso lo he revelado en mi palabra. Y ahora lo tienen en el nuevo catecismo que la Iglesia interpreta para que realmente vivamos en santidad. Recordando que sin santidad nadie puede ver al Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Señor, danos no solo el reconocimiento de nuestros pecados, sino el arrepentimiento profundo, porque con ellos te hemos ofendido a ti, al Inmaculado Corazón de María, y hemos merecido las penas del infierno. Pero danos también un propósito firme y la decisión hoy
de cortar con toda relación que realmente nos lleve por el camino del infierno y de la impureza. Todo para gloria tuya, oh Dios uno y trino, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es un poquito fuerte la enseñanza. Algunos es la primera vez que escuchan toda esta doctrina, digamos con cierto lujo de detalles, pero es bueno que se sepa. Si hicieron algo que no sabían que era pecado, no cometieron pecado porque no lo sabían o no hubo la libertad. Pero ya ahora sabemos lo que agrada a Dios, lo que desagrada, así que evitemos todo lo que es ofensa a Dios y vivamos la vida de castidad. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Inocencio. Creo que daría para un segundo o tercer capítulo esta enseñanza. La verdad es que sí. Un día, el último día que vino el padre Velar en Barcelona, nos comentó, solo tema informativo, que había más de 2 millones de páginas X o pornográficas en Internet. Imagínense, más de 2 millones de páginas X. Una pasada. Padre, dos preguntas rápidas, ¿puede ser? Sí, ánimo. Sí, venga, va. Una pregunta. La primera. ¿Atrae igual la lujuria a hombres y a mujeres? Porque parece que los adúlteros sean más hombres que no mujeres. Siempre me ha parecido que el hombre es más infiel, pero ahora con este feminismo mal entendido y con llevar a la mujer al aborto y pensar que la virginidad o el embarazo es una lacra, es algo, hay muchísima infidelidad también dentro de las mujeres, más que antes. Pero sí, a lo largo del tiempo, siempre el hombre ha sido más machista, el uso de la sexualidad también, incluso en la mujer, no era bien visto, o sea, hubo errores también con respecto a eso, y pues no sé ahora cómo estará la estadística. He conseguido hombres que me han dicho, padre, ahora son más infieles las mujeres que los hombres. Pues de verdad que no lo sé. De todas formas, nadie debe ser, ni hombre ni mujeres. Debemos realmente estar pecando en nada, pero sobre todo con esta lujuria que nos esclaviza y nos lleva a la muerte. Es una lucha y debe ser un tema cultural, me imagino. Otra pregunta, padre. Si, como ha dicho usted, el fin de la sexualidad es la reproducción, ¿qué pasa con las parejas que no son fértiles o que ya no están en edad fértil? ¿Pueden tener relaciones sexuales? Mauricio, no dije solo eso. Lo primero que dije, que el fin de la sexualidad es... Sí, primero es darle gloria a Dios. Segundo, manifestar el amor dentro del matrimonio. Vale. Eso, claro, manifestar el amor dentro del matrimonio. Ese es fin primordial. Y luego la procreación. Si no hay procreación sin culpa propia, no importa, hay la manifestación de amor dentro del matrimonio, ¿verdad? Y luego hay también el darle gloria a Dios con el recto uso de la sexualidad y cumpliendo pues también ese mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? El sexto y el noveno, y de acuerdo a leyes de la naturaleza, evidentemente. Porque eso ya no le toca a uno y bueno, pues aceptará el plan misterioso del Señor nuestro Dios y vivirá su vida de fecundidad de otra manera, amando, y pueden, si quieren adoptar a alguien, pueden, qué sé yo, ayudar a educar un ahijado, o una ahijada, o un sobrino, qué sé yo, hay una serie de cosas, o también en una institución que puede haber muchas veces donde uno tiene más tiempo libre, dedicarse, qué sé yo, a atender niños discapacitados, llevar el amor, niños con cáncer. O sea, la felicidad está en el amor, no está en el sexo, acuérdese. Ahora, en el amor matrimonial está el sexo, que no es lo más importante, pero tampoco las bujías en un coche, en un carro son importantes, pero sin las bujías no funciona el coche. Entonces también esa parte es importante dentro del matrimonio. Dios quiere que haya una relación y un uso de la sexualidad bueno dentro del matrimonio. Eso ya sería otro tema, es verdad que no es tanto la parte moral, ni tampoco la parte que me toca desarrollar a mí en esta conferencia. Muchas gracias por las preguntas. Les bendigo. ¿Les parece? Ok, perfecto. Muchas gracias, padre. Disculpe por este pequeño error, pero sí seguro que ha quedado todo mucho más claro. No importa. Yo pienso que esta conferencia ustedes debieran hacerla viral.
¿Saben por qué? Sí, Porque hay mucha falta de conocimiento. lo sé, El lo sé. profeta Lo Oseas sé. dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes nunca habían escuchado. O sea, no digo por lo buena, por lo mejor, lo bien explicada, no, no, sino que nunca habían escuchado una conferencia, que está en el catecismo, por otra parte, en la Biblia, de tantos detalles y cosas que se habrán ahora ustedes sobresaltado, pero ¿cómo eso va a ser pecado? Yo no sabía que eso era pecado. Evidentemente, no se explicó y hay gente que estaba en la ignorancia en alguna de esas cosas. Un matrimonio muy hermoso, bien vivido en el plan de Dios, abierto a la vida, con un gran amor, realmente es lo más parecido que hay en la tierra a Dios. Eso decía el Papa, la familia cuando es bien llevada así en santidad, en ese amor, es lo más parecido a la Santísima Trinidad. Y una familia que está unida en respeto, en amor, que supone sacrificio también, es una familia que tiene paz, tiene alegría y supera cualquier situación, está unida. Cuando no pasa eso, porque no nos podemos llenar de cosas para ser felices, tenemos que llenarnos del amor de Dios y de su plan. Les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.